Plurinacional de Bolivia ante los Países Bajos. Y su charla se llama INAL, Mama Coca Lab, procesos de descolonización en torno a la hoja de coca. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar quisiera felicitar a Futuro Coca por la realización de este evento, a Carmen y Alejandro por esta iniciativa que tiene lugar hoy, no en el continente sudamericano, pero aquí en Madrid, en Europa, en su primera versión. Voy a hablar hoy sobre este tema que en Bolivia la coca tiene una parte física, pero también tiene una parte espiritual. Esa espiritualidad que tiene la hoja de coca, en Bolivia, en Aymara, le decimos Inalmama Coca Lapi. Se refiere al espíritu de la coca. Así, cuando nosotros veneramos nuestras montañas, no estamos venerando solamente las montañas, estamos venerando el espíritu de las montañas, esa comunión que tienen nuestros pueblos originarios con la madre tierra, con las fuerzas de la naturaleza. Entonces, ¿qué es la coca? Es importante contextualizar, y en ese sentido, bueno, muchos de ustedes conocen la hoja de coca, pero sí se debe decir de que es una de las plantas medicinales cultivadas más antiguas de Sudamérica. Tanto la antropología como la arqueología han revelado su uso tradicional por las culturas, civilizaciones andinas, Tiahuanaco, Chavín, pero no solamente por las culturas andinas, sino también por las culturas de las tierras bajas. Los registros dan 8.000 años de uso tradicional de la hoja de coca. Y han transcurrido solamente 7 décadas desde que nuestra hoja de coca ha sido prohibida, ha sido estigmatizada, ha sido discriminada, y en ese sentido también ha sido estigmatizada como una droga. Por favor, la próxima. Entonces, es importante señalar el contexto de que es la hoja de coca. Muchas veces se la ve únicamente como una sustancia, pero es una especie, no es solamente un objeto, es un sujeto, nuestra hoja de coca. Y en ese sentido, nuestros pueblos han conocido sus propiedades medicinales, espirituales, sus propiedades sagradas, su dimensión medicinal, y en ese sentido siempre ha sido para los pueblos andinos amazónicos también una de las plantas sagradas. En ese sentido, nosotros como Bolivia, a partir de que las convenciones de Naciones Unidas han establecido su prohibición el año 61, el año 1961 se establece la Convención de Estupefacientes, conocida más que todo como la Convención Única de Estupefacientes, y esta es la convención que ha clasificado tanto la hoja como una de las sustancias más peligrosas del planeta. Y además, el año 1961 establece que en los 25 años de entrada en vigor de la convención, la planta de coca tendría que ser abolida del planeta. Entonces, además, también su uso tradicional. Entonces, por favor, la próxima. Es una situación que confrontamos y sobre la cual deseo hoy hablar. Cuando hablamos de la hoja de coca, ¿sí? Tenemos que decir que la hoja de coca es un energetizante, sobre todo. Tiene poderes regenerativos en el sistema celular, es un acumulador de energía,
se alimenta de nutrientes, porque la coca tradicional que hoy en día, digamos, es utilizada para el consumo tradicional, sobre todo crece en alturas de 1500 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Es como, digamos, los mejores cafés también son esos cafés de montañas. En el caso de la hoja de coca, en sus mejores condiciones, también está en esa altura. La Universidad de Harvard ha hecho varios estudios también sobre la composición, etcétera. Ustedes pueden revisar. Contiene una diversidad de nutrientes, minerales, también aminoácidos, y tiene sobre todo también varios alcaloides. Uno de los alcaloides que ha sido sustraído de la hoja de coca es la cocaína, para lo cual, claro, se requiere precursores y todo un procedimiento químico. Cuando nosotros consumimos la hoja de coca, existe un equilibrio que viene de la naturaleza misma, de los diferentes alcaloides que actúan en forma integral, en forma holística, y que no producen efectos ni de hábito ni de, digamos, un consumo tóxico. Hoy en día en la región andino-amazónica estamos hablando de 10 millones de consumidores de coca a diario. Hoy están consumiendo 10 millones de personas. Y cuando estas personas que están consumiendo, no se ha visto en estos años de república, vamos a decir, no ha habido ningún caso que se pueda decir, bueno, se ha hospitalizado, ha muerto por consumo de coca. No existe eso, es decir, la coca no es nociva y tiene diferentes efectos fisiológicos, principalmente en la altura. ¿Por qué se consume la hoja de coca en la altura? Porque el efecto de la hoja de coca es un efecto que te tranquiliza el corazón. Cuando tú consumes hoja de coca, tu corazón empieza a latir en un ritmo más tranquilo, te da tranquilidad, te focaliza por una parte, te despierta, pero te tranquiliza. Cuando tú tomas café, el café te acelera. Entonces no es bueno tomar café en la altura, porque en la altura te exige mayor oxígeno, y la coca te oxigena en realidad, porque te da mayor tranquilidad al corazón, con lo cual tú puedes ampliar mejor, absorber también mejor el oxígeno. Ese es, digamos, un uso, vamos a decir, también común, el uso del matecito y el consumo tradicional. Entonces, tiene esas propiedades que en realidad es un superfood. La coca es un superfood, definitivamente. Te da energía, te da fuerza. Mucha gente puede asociarle y dice, realmente cuando consumes coca te saca la flojera, porque lo que estés haciendo, estés en tu computadora, estés trabajando en la mina, estés trabajando la tierra, te va a levantar el ánimo. Entonces es un energetizante natural que perdón, gracias, que podemos considerar es un tónico. Por eso en la primera ola de industrialización también han habido muchos productos con estas características de tónico. Bueno, aquí es una imagen simplemente de ustedes ven, aquí se está, esto es de la cultura Tiahuanaco, 1000 años antes de Cristo. Aquí ustedes pueden ver el bolo de estos sacerdotes que están consumiendo coca, y
podemos decir ciertamente que este es el uso tradicional, sobre todo en la región andina. Por favor, la siguiente. Entonces, desde la época de la llegada de los españoles a nuestro continente, la coca fue prohibida porque siempre la coca ha sido utilizada para todas las ceremonias espirituales, los ritos. La coca está presente cuando tú naces, cuando tú mueres, cuando tú te casas, cuando, es decir, hay solsticio, cuando hay equinoccio, está presente la coca. Y ciertamente a posteriori la Iglesia Católica incluso vio la importancia de la coca, y ellos fueron los que distribuían la coca en las primeras épocas coloniales. Más tarde vamos a escuchar un poco más con la presentación de aquí de Jerónimo, los aspectos de la primera ola de industrialización que ha tenido la coca, porque con un espíritu mercantilista, los holandeses llevaron la hoja de coca a Java, y ahí se produjo un boom de la coca donde se industrializó, y en ese contexto, por ejemplo, los Países Bajos, hoy Holanda, tenían 6 fábricas de cocaína, cuando en esas circunstancias la cocaína no era prohibida, es decir, en esos años todavía no eran prohibidas. Y a posterior, digamos en los años 70, etcétera, cuando surge ya también un mayor consumo por las sociedades europeas, americanas de la cocaína, entonces empieza a darse lo que se ha llamado una guerra contra la planta. En Colombia se decía la planta, la mata que mata, como un eslogan, cuando no se ha… entonces hemos tenido una trayectoria de diversas políticas nefastas, intervencionistas, porque siempre se ha presumido de que el control de los cultivos de la hoja de coca iba a dar lugar al control del consumo, y entonces se criminalizó al campesino, se mató, y hoy en día todavía estamos viendo esa situación de confrontación a los cultivos tradicionales ilícitos. Aquí tienen algunos datos también sobre datos, bueno, no tan actualizados, pero son aproximados, ¿no? Estamos hablando de 3.000 toneladas de cocaína que se produce, que vienen precisamente de cultivos. En el caso, digamos, del área de mayor cultivo, tenemos Colombia con unas 350 y pico hectáreas de cultivos, el Perú con 100.000, y Bolivia está con unas 30.000 hectáreas de cultivo. En el caso de Bolivia se ha llegado a una regulación muy importante. De esas 30.000 hectáreas, 22.000 hectáreas constituyen para uso tradicional lícito. El resto sí se desvía al narcotráfico, a la producción de cocaína, y es por ello que también anualmente se hace un trabajo para que estos cultivos ilícitos no penetren los parques nacionales y digamos otros espacios que no están regulados. Entonces, la hoja de coca no es como la marihuana, que uno puede plantarse 4 plantitas en su departamento. La hoja de coca requiere de mucho cuidado y en general no está constituido por un sistema de producción, vamos a decir, corporativo, empresarial, sino son familias que en estas áreas tradicionales están asociadas en sindicatos. Ese es el modo. Sí, la siguiente, por favor. Aquí
en el primer boom, ¿sí?, de los años, a finales del 1800, a principios del 1900, hay un boom y se crean diversos productos a partir de la hoja de coca. Uno de estos productos ha sido el vino Mariani, y el vino Mariani era un vino de Borgoña. El vino de Borgoña le echaban a la hojita de coca, entonces ese vino salía muy potenciado. Entonces era un vino tónico que el Papa, Leo XIII premia al vino y les daba, digamos, a los mejores obispos. Era realmente, y además era consumido por la sociedad alta aquí en Europa, por favor. Muy bueno para los nervios también, como decía su. Y este boom también ha creado, digamos, un boom en el marketing de lo que es a posteriori lo que ustedes conocen como la Coca-Cola, que digamos era una derivación de varios productos que eran licores, tónicos, estos vinos, etcétera, pero ya sin alcohol en el caso de la Coca-Cola, que seguramente Jerónimo nos va a explicar más. Entonces, en Bolivia hemos tenido un proceso muy importante, el 2009, hemos cambiado nuestra constitución y es una constitución muy progresista, ampliando los derechos de los pueblos indígenas. Se ha logrado reconocer los derechos de la madre tierra, pero también el artículo 384 establece que el Estado mismo, el Estado, protege a la coca originaria ancestral como patrimonio cultural, recurso natural, renovable de la biodiversidad de Bolivia, como factor de cohesión social en su estado natural, no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización, industrialización se regirá mediante ley. Estamos en ese proceso donde el Estado, por favor la siguiente, reconoce y protege a la hoja de coca. Entonces, quiero decirles de que cómo hemos venido luchando frente a la defensa y a la prohibición de la hoja de coca. Sí. En 1950 se establece la comisión, un informe del ECOSOC que va a Bolivia y al Perú y establece que la hoja de coca es una costumbre primitiva, es un informe totalmente racista, y gracias a ese informe hoy en día continúa la hoja en la lista 1 en la Convención del 61. Sin embargo, hay que también señalar que este informe decía que la masticación no constituye una adicción propiamente, la próxima. Entonces, hemos visto el 95 también, uno de los principales trabajos con más de 100 científicos que se ha realizado, que ha concluido, pero el uso tradicional de la no parece tener efectos negativos para la salud y cumple funciones terapéuticas, sagradas, sociales, positivas entre los grupos indígenas de la región andina. Este informe, que lo hizo la OMS, fue prohibido por los Estados Unidos con varias amenazas y no se publicó y por lo tanto no llegó a ser oficial, pero se lo puede conseguir. Entonces Bolivia se vio obligado a armonizar sus obligaciones constitucionales con sus obligaciones, porque Bolivia había firmado la Convención del 61 en un periodo de dictadura, en un periodo donde los Estados Unidos, digamos, imponían sus políticas, y es así que en Bolivia, por ejemplo, la ley de ese entonces se llamaba 1008, en el Ecuador 1080 y así sucesivamente, todas hechas en Washington. Entonces, nosotros propusimos una enmienda a la convención, sobre todo para lo del uso, porque se nos decía, ustedes no cumplen.
De manera que Bolivia se vio obligada a salirse de la convención y entrar porque fue rechazada esta propuesta de enmienda. Nosotros nos salimos de la convención y fuimos readmitidos con una reserva de permitir la masticación tradicional en el consumo y como pueden ver aquí, en su estado natural, con fines culturales, medicinales, como uso de infusión y tendencia en la medida necesaria para estos fines lícitos. Esta reserva solamente cubrió el ámbito nacional de Bolivia, pero no así el ámbito internacional. Y como nuestra lucha es de largo plazo, hemos continuado, por favor, la siguiente, y la siguiente, por favor, hemos continuado. Ustedes ven que es una lucha que viene también, no solamente en el caso de Bolivia, pero la Argentina presenta el 61 en la reserva, el Perú el 61 y retiran sus reservas por presiones políticas de los americanos. Entonces, ha habido siempre un cuestionamiento, por favor, la siguiente. Esta es una enumeración de todos los derechos que tienen los pueblos indígenas, derechos a su cultivo, a su medicina, a su tradición. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho a practicar sus tradiciones, costumbres, ceremonias espirituales religiosas. Pero estos derechos son más recientes, como los derechos humanos son más recientes que la Convención del 61. Y lo que estamos buscando es ahora la aplicación, la armonización con estas legislaciones. La siguiente, por favor. Este es lo que estamos buscando hoy en día, está en la lista de las sustancias, la hoja de coca, y por ello, la siguiente, por favor, estamos pidiendo, Bolivia ha pedido el 2003, que se lleve adelante una revisión crítica de la hoja de coca. Entonces, como les explicaba, el año 50, un informe racista, un informe colonialista, con prejuicios, sin ningún rigor científico, lleva adelante esta clasificación. Hoy en día la estamos cuestionando y lo que pretendemos es que se llegue a su desclasificación. Lo que pretendemos es la liberación de la hoja de coca para que también todos puedan disfrutar de sus beneficios, no solamente los bolivianos, sino también en otros. Y esto permitiría también que la hoja de coca vaya a usos lícitos y con lo cual podamos llevar adelante un mejor equilibrio en lo que va al tráfico ilícito, por favor. La siguiente. Entonces, lo que pretendemos es rectificar este error colonial histórico, revaluando las propiedades de la planta a la luz de la ciencia. Bolivia ha presentado un dossier y también Colombia ha presentado y está acompañando este accionar que en un principio ha sido liderizado por Bolivia, y queremos resolver las incoherencias, contradicciones jurídicas que existen en la legislación sobre el control de drogas y respetar las prácticas tradicionales. La siguiente, por favor. Entonces, como ustedes les decía al principio, es una planta maestra, es comunión con la Pachamama, con lo sagrado, con el vínculo con lo divino, y es un emblema a la vez de nuestra identidad y de la dignidad de los pueblos. Entonces, estamos trabajando desde Bolivia, desde Colombia, para que no sea que a ocultitas tengamos que buscar unas hojitas aquí en España o en cualquier lugar del mundo. Yo creo que el mundo se puede beneficiar altamente de una planta medicinal, una planta que tiene beneficios, y
con ello quisiera concluir agradeciéndoles la presencia, el interés y por supuesto atentos si hay alguna pregunta o no sé si vamos a pasar a la siguiente presentación. Muchas gracias.